cuando los moqueguanos habían bloqueado el Puente Montalvo. Me están escuchando en Moquegua el día de hoy, me están escuchando en Hilo. Y don Jorge del Castillo me dijo a mí: Fernando, ustedes no se preocupen, este año no les vamos a quitar el canon, o no va a haber cambio en el canon, porque ustedes ya lo han recibido. Moquegua se había organizado, ¿se acuerdan? Con Martín Vizcarra, Zenón Cueva, y tenían su organización bien plantada y que habían bloqueado Montalvo, y se cumplió. Ese año no nos quitaron el canon, o no hubo cambio de distribución del canon. ¿Se acuerdan? Año 2008 era premier de la República Jorge del Castillo. 2008 no nos quitaron el canon, pero el 2009 se llamaba Tacna para, y yo no conozco bien esa historia, para que Tacna vaya a la PCM, y estaba don Grover Pango, don Yuri Chessman, que son gente ligada acá a Tacna. Llamaban a Tacna para que llevaran su expediente para que no se modificara el canon. Y había un gobernador que se llamaba Hugo Ordóñez, y Hugo Ordóñez no mandó nada, ni un papel. El problema fue que fue un proyecto al Congreso, se hizo la modificación del canon, y al año siguiente no se pudo cambiar porque era una norma económica y se tuvo que distribuir el canon. Se hizo un paro en Tacna y lamentablemente gente enviada por esa gestión terminó quemando a la prefectura. 2008, estamos 2026 y la prefectura sigue quemada ahí. Bueno, ya hay un expediente, va a salir por obra, por impuestos, se va a recuperar. Una persona que yo considero una persona importante dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad, que se llama Oscar Raúl Urriolani, casi muere quemado adentro, carbonizado adentro. Yo lo recuerdo, nos daba una entrevista y no quería salir de la prefectura. Tuvo que entrar gente cuando la prefectura ardía para sacarlo y obligarlo a irse de la prefectura. Era el prefecto que representaba al gobierno de Alan García en aquel momento. Don Jorge justo llegó cuando estaba hablando con César, eso se me ha venido el recuerdo, y está con nosotros acá en la cabina de la radio. ¿En algo he faltado la verdad, don Jorge? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias. Acabo de bajar del avión a Tacna, un poquito retrasado lamentablemente, pero no, es absolutamente cierto lo que han comentado. Pero quiero añadir algo. Hubo una serie de sesiones de coordinación en las que me cansé de invitar al presidente regional de Tacna, el señor Ordóñez. Nunca fue. Así que no fue ni en las negociaciones con Moquegua, ni fue después cuando estaba en la etapa legislativa. O sea, hizo caso omiso, no sé en qué estaría pensando, pero evidentemente al final se logró una solución absolutamente técnica. No es que se impuso, se quitó. Era una cuestión absolutamente técnica y no cabía, digamos, un reembolso de lo anterior. Lo hecho estaba. Y bueno, antes se hacía por el movimiento de tierra, luego se hizo por el tema de la productividad de la tierra, algo así. Claro, ¿no por la ley, digamos, como le llaman, ¿no? O sea, igual hoy Tacna sigue teniendo más canon que Moquegua. Bueno, y podría seguir teniendo ambos mucho más canon. Y tiene canon no solamente por el aumento de precio. En ese momento la libra de cobre era $1.50, creo, hoy día está como en $6, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿y no sería pertinente volver a poner un aporte voluntario? Eso lo hizo Alan García. Por supuesto, eso lo hicimos nosotros, yo lo negocié junto con Luis Carranza y con Juan Valdivia, que es el ministro de Energía y Minas. Y eso nos dio $500 millones por año, por 5 años, 2.500, aplicados a través de un sistema que no pasaba necesariamente por el Estado, sino era un manejo tripartito, ¿no? Muy interesante, que yo lo recogí, lo apliqué por vez primera en Antamina, en Guarmey, y bueno, luego después en el aporte voluntario. Creo que eso están las condiciones, están ganando 5 veces más. Exacto. ¿Y por qué no? Y no es posible, hay varios temas, que es aporte voluntario. Sí, claro. Podría haber un impuesto a las sobreganancias. Podríamos tener realmente un canon, porque esto es renta. Bueno, o sea, la renta la partimos en dos. La renta, cuando sube, la renta sube el canon. Pero lo que pasa es que
en la renta, o sea, la utilidad neta de la empresa es mucho mayor, de 5 veces más. Entonces es perfectamente... Ahora, es discutible si lo hacemos como aporte voluntario o como un impuesto, ¿no? Porque lo que pasa es que los precios, así como suben, pueden bajar también. Entonces, yo creo que hay que... Vacas gordas, apliquemos la fórmula que corresponde, ¿no? Tacna no supo defender su canon, entonces... Tacna Nada, no supo cero acción. Una negligencia absoluta. Lamentablemente absoluta. Me acuerdo porque conversaba con Grover Pango en algún momento, con Yuri Chessman también, que creo que estaba en estas oficinas, pues la PCM quedaba por Miraflores en aquella época, ¿no es cierto? Ahí era mi despacho en ese tiempo. Yo me acuerdo que nos amanecimos 2 noches con la gente de Moquegua, esperando que llegaran los de Tacna, pero ni por teléfono. Además, yo hablé con Ordóñez, sí, ya me decía, no, después ya no contestaba. ¿Y nunca viajaron? Nunca fueron. Bueno, que quede la historia eso marcado nuevamente porque me vino al recuerdo en aquel momento. Postula al Senado. Vamos al Senado con la intención de darle al país, no solamente de mi parte, sino yo diría, de diversas personalidades que llegarán de diversas fuentes al Senado, un nivel de serenidad, de confianza, de estabilidad del país. Mira, 8 presidentes en 8 años. Más allá de los méritos o deméritos de las personas que han entrado y salido, pero no es una buena imagen del Perú. Horrible. Entonces yo creo que eso hay que acabar con esa improvisación, con ese aventurerismo. Hasta quiero decir una cosa. Yo he participado en varios procesos de transferencia democrática. Por ejemplo, cuando salió Fujimori entró Paniagua. Hicimos un proceso constitucional impecable. La misma vacancia, por ejemplo, de Vizcarra fue constitucionalmente impecable. La de Pedro Castillo, pero las 2 últimas, me refiero a la de Dina Boluarte y esta de ayer, no son tan ortodoxas que digamos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Dina Boluarte, recontra se lo merecía, o sea, no está en discusión sus deméritos, ¿no? Pero la fórmula no era la apropiada, porque no había una causal específica. Lo de ayer igualmente, sacar a un presidente de la República que es juramentado y que está en ejercicio en plazo de gobierno con el atajo de la censura, no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo en la forma. Y esto es, no es menos, y no obstante los deméritos también de Giria, que se la ganó a pulso. Pero si tú sientas un mal precedente, amigo Rondinel, ¿qué pasará en el futuro con cualquier otro? Pero eso no se ha generado desde el momento en que asume PPK hasta el día de hoy, con no solamente los personajes políticos, sino la forma como han ido cambiando normas, legislando, y todo ha venido cayendo en un foso. Ese es el desorden de la improvisación y el aventurerismo, ¿no es cierto? Entonces había que bajarse a PPK a como sea, terminó renunciando, ¿ok? Sale Merino, a la fuerza lo obligan a salir, ¿no? Entra Sagasti, viene la elección de Pedro Castillo, que con ya todos los problemas que hemos visto. Entonces todo esto ha ido degradando. Entonces el tema es, ¿qué nos depara el Congreso de la República esta tarde? ¿Quién será elegido? Y no olvidemos que a Gerí lo puso este Congreso. Exacto. No vaya a elegir otro Gerí. O sea, esperanza yo no creo que la gente sienta de algo para un presidente por 4 o 5 meses. A mí no me gustan los saltos al vacío, lo digo, y creo que están jugando una inestabilidad que no es conveniente. Ahora, ¿qué es lo que puede deparar el próximo Congreso? Porque lo que se ve en imágenes de las primeras encuestas que van saliendo, claro, eso puede variar, es que muchos pueden repetir el plato, que son cabeza de lista de algunos partidos, pero son más de lo mismo. Sí, posiblemente, pero ojalá sean la mejor gente, digamos, ¿no? Porque en todos los partidos hay de todo, por cierto. Pero ojalá, por eso el Senado es importante, porque el Senado puede dar lugar a la presencia de personalidades que no están pues para hacer barbaridades ni exotismo, ¿no? Creo que en ese sentido la confianza que uno puede dar y los demás senadores va a ser sumamente importante. Por ejemplo, Tacna estaría súper representada si Grover Pango fuera elegido senador regional, y espero que prevalezca, más allá de los temas partidarios, prevalezca la fuerza de la persona, ¿no? Creo que eso es muy importante. La gente no recuerda los parlamentos bicamerales. Claro. ¿Era mejor que el unicameral mucho. Mucho. Instauró Fujimori? Yo he vivido las 2 etapas. Ya. Mucho mejor.
¿Por qué? De varios sentidos. Por ejemplo, las leyes observadas por el Ejecutivo aumentaron notoriamente. Leyes acertadas que han pasado por el oprobio de ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional aumentaron exponencialmente. Y así por el estilo. Y más bien, yo diría, la falta de serenidad en el Congreso, ¿no? Eso es muy importante. No es ninguna ley, no es ninguna acción de representación, es simplemente el halo de serenidad que un Congreso serio tiene que dar al Perú. Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Se da más tiempo y más espacio para el debate. O sea, si diputados aprueba algo, hasta que llegue a ser aprobada en el Senado, hay tiempo. Y el Senado es la última palabra. O sea que si no pasa el Senado, no hay ley. El Senado puede confirmar la ley, puede modificarla o puede archivarla. Entonces, leyes, por ejemplo, como han habido recientemente leyes de exceso en el gasto público, el Senado las paró, ¿no? Eso es importante. ¿Cree usted que se han dado leyes pro crimen en el país? Algunas sí, pero en otras yo creo que se han etiquetado más allá de lo... Pido poner un ejemplo, ¿no? Hay una ley de pérdida de dominio, que nosotros empezamos con la ley. En mi tiempo se hizo la primera ley de pérdida de dominio. Pero después esto se cambió y se puso un proceso aparte en el cual te quitan las cosas antes que tú seas condenado. Entonces, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? Se supone que tú tienes que ser condenado y después disponen tus cosas, pero no que te las quitan para siempre, y si sales inocente, ¿qué pasó? ¿Quién te la devuelve? Tú sabes que el Estado ya no te va a devolver nada, ¿no? Así que esa es la injusticia, por ejemplo, de un exceso de ese tipo. Hay unas cosas que, a ver, ¿cómo lo explico? Algunas cosas que se han legislado, se han dado, pero que generan que el Congreso las ha dado para proteger a los propios parlamentarios. Sí, también. Porque los parlamentarios han cometido delitos. O sea, si encuentro a un congresista con el colchón debajo lleno de plata, o sea, y después le hacen un proceso para pérdida de dominio o algo así, dicen, este está legislando para favorecerse. O sea, el nivel al cual hemos llegado de parlamentarios de la República es lo que la gente dice, ellos están legislando para ellos. Y no para, oye, hay un narco que ha ubicado, hay un traficante que lo ha encontrado. Convengo que hay algunos casos, algunas leyes que puede haber algo de eso, por cierto. Pero eso es, ¿cuántos congresistas son esos? Y está muy mala. Hay hartos. Éticamente, bueno, ok, pero los hartos. Mochazuelo. Pero si yo lo comparo con la multitud de ciudadanos que puede ser víctima de un proceso de pérdida de dominio, de extinción de dominio injusto, sanciono a esos parlamentarios, pero no por eso voy a no hacer una ley justa, ¿no? Pero, por ejemplo, allanamiento a viviendas que tiene que llegar el abogado para poder entrar a la casa. ¿Y sabes por qué nace eso? Porque la defensa es un derecho que el ciudadano lo tiene que tener desde que se inicia la investigación. Y si se llena en tu casa, ¿no crees que necesitas el abogado ahí? Está bien, pero el problema es que a los congresistas los allanan hasta las oficinas. Bueno, o sea, la gente le tiene el nivel de aprobación de un parlamentario es tan bajo que cuando legisla uno siente que lo está haciendo para favorecerse él. Yo a estos caballeros no tengo por qué defender a ninguno. Es más, ahí el 90% son gente improvisada y politiquera, francamente, no sé dónde han salido, ni sé dónde terminarán, porque además no tienen formación política, no tienen discurso político, no tienen concepto del Perú, no tienen visión del futuro. Y está muy mal eso, yo estoy completamente de acuerdo, pero el derecho de defensa es un derecho humano. Entonces tú tienes derecho de defensa desde el momento que te cita la autoridad, eso dice la Constitución. Entonces, si se presenta a la policía en tu casa, tienes derecho, oye, ven a mi abogado para que mire el tema, porque puede haber un abuso, puede haber un atropello, puede haber o no puede haber. Ahora, no tengo ninguna noticia de que en oficinas de los congresistas hayan impedido el allanamiento porque faltó el abogado. Pero las casas. Bueno, pero es su derecho, por último. Por último es su derecho. ¿A cuántos les han allanado la oficina? Las casas. Hace unos 6 o 7. Bueno, también por 6 o 7 no. A ese que le levantaron el colchón, por ejemplo. Está muy bien, pero no por eso vamos a reventar a decenas de miles de personas que pueden verse afectadas por un atropello policial, que también los hay.
No, nadie va a negar eso. O sea, se necesita una reforma judicial, fiscal y sobre todo policial en el país. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando le rompieron la puerta a Dina Boluarte? Yo no voté por ella, no soy partidario de ella, no la defiendo, no tiene nada que ver con Dina Boluarte. Pero el Perú perdió con ese acto. ¿Por qué? Te presenta un país de sainete, pues. Le rompen la puerta a la Presidenta de la República, un mayor de policía porque él le da la gana, siguiendo una orden. ¿Y qué hacía ella recibiendo Rolex? ¿Qué hacía ella mintiéndole al país, diciendo que usaba unir? ¿Y por eso le rompe la puerta? No, le digo, pero ¿qué hacía? O sea, ¿qué bueno, está muy mal. Es como el otro que contrata visitadoras que van a Palacio está muy mal. De Gobierno. Está muy mal. O desaparecerse de ejercer la presidencia para colocarse votos. Bueno, eso está muy mal. No estoy de acuerdo con nada de eso. Pero eso habla de la calidad pero la imagen internacional, pero por supuesto. Y esos son los que están legislando. Esos son los politiqueros que estoy mencionando. Por eso hay que volver a la política en serio. Por eso hay que volver a políticos de verdad. Yo no podría sacar al señor Rondinelli de acá y poner un improvisado que venga mañana, pues se le baja el rating al suelo. Pero igual digo los partidos, o sea, en el caso de ustedes, pues digo así ustedes, ustedes tienen escuela. Sí, claro. ¿Ya? Ustedes tienen escuela, pero ¿y los demás? Bueno, tienen advenedizos que pagan por ocupar puestos, por sentarse en una curul o llegar al Parlamento Nacional. Que la gente piense bien y no vote por advenedizos. Así de simple. Tacna ha votado en los últimos años. ¿Qué porcentaje votó por Pedro Castillo? Acá como el 80%. Ah, ¿de qué se quejan? Ya claro, tenemos Betsy Chávez. Bueno, hay un señor que falleció de COVID. Y luego tenemos Miti, tenemos a la congresista Limache que ayer no fue a votar al Parlamento porque era su cumpleaños. Sí, inclusive Vizcarra tenía un amplio respaldo acá. Sí, Humala también, 80% también. Vizcarra más. Empezaste preguntándome por el tema de Moquegua. Claro. Y Vizcarra estaba como candelete mular en el tema por el lado de Moquegua. Pero en Tacna tenía gran aprobación. ¿No es cierto? Es así, esas son las paradojas porque la gente a veces no se informa, no sabe y cree que lo primero que le dicen, cierren el Congreso, aplausos. Yo estuve pues en la marcha, como siempre vengo los 28 de agosto, ¿no? Y estuve ahí, toda la gente aplaudía, cierren el Congreso, le gritaban. Y yo me di cuenta, a veces no se ganan eso. Yo me di cuenta de una cosa, era una portátil que iba avanzando con él, ¿ya? A lo largo de la larga avenida que es la marcha, entonces gritaban cierren el Congreso, contagiaban a los otros, bueno, muy cierren el Congreso. Y lo cerraron al Congreso, y lo paradójico es que cerraron el Congreso, eligen un nuevo Congreso que lo envían votando a Vizcarra. Entonces, pueblo peruano, Tacna en particular, voten bien, piensen bien, recapaciten. ¿Cómo hacemos para que la gente, digámoslo así, vote bien? Si la anterior votó lapicito y la anterior votó pescadito. Mira, o sea, y vota cansada, vota hastiada. Yo no dudo de la buena fe de la gente que va a votar por una u otra opción. Pero creo que el rol de personalidades que influyen en la opinión pública, como usted, es fundamental. Porque si nos vamos a reducir solamente a la queja, al reclamo, a la protesta, a la toma de calle, bueno, seguirán votando en protesta, pues, en lugar de construcción. Hay que votar por el desarrollo, hay que votar por el avance del país y no por la destrucción de las cosas. ¿Y cree que la gente con 38 candidatos va a saber cómo discernir por cuál votar? Difícil. Gracias a Vizcarra, que bajó de 300.000 a 25.000 las firmas para ser partido, en todo el mundo se lanzó 60 y tantos partidos. Menos mal que solamente tenemos 30, hemos podido tener 60. Esa es la realidad. Y entonces hay responsables directos de este tema que lamentablemente con el ánimo de destruir a los demás partidos, porque lo paradójico es que los partidos con ideología, el APRA, el PPC y el Partido Comunista en cualquiera de sus versiones, no estaban inscritos. Los que están inscritos eran los improvisados. O sea, los partidos de ideología, de doctrina, de historia, de leyenda y de mártires no estaban. Y te pongo desde la izquierda hasta la derecha. Tanto que el propio PPC ha tenido que hacer una alianza para poder estar ahí y completar incluso hasta su lista de candidatos. Sí, pero el PC ya ni existe como tal, ¿no? Es una lástima. Tiene históricos, pero no tiene partido. Sí, claro. Si es que, en fin, ahora venimos a Tacna esta
primera visita, muchas gracias. Tengo una conferencia de prensa Sí, ahora. sí, al mediodía. Sí, y vamos a estar todo el día hasta la noche en las vísperas del Día de la Fraternidad del partido, ¿no? El mismo avión me llevó con Grover, que ahí lo estoy viendo. Es ¡Don Grover! Es el número 1 Venga por acá. del gobierno. ¿Entramos o no en la regional. cámara? Todos entramos. A ver, ¿en esa cámara? Me acompaña también, ha venido Jorge Lozada Pajes, candidato al Parlamento andino. Don Grover es Senado Tacna, ¿no? Senador Tacna, sí. Senador Tacna. Pero regional. tiene una cosa, ¿ve? Sí. Y desde acá levanto mi voz de protesta. El jurado electoral de Tacna, de manera absurda, poniéndole una piedra y otra a Grover Pango, ahora le exige que pruebe que él ha sido alcalde. Hay que ser estúpidos. ¿En serio? Absolutamente. Todo ¿Cómo Tacna. es eso? A ver, perdón. O sea, se ha presentado su declaración de vida, seguro. Perdón, en la declaración jurada que uno presenta para Ya. ser candidato, el partido pide que uno llene algunos datos y yo pongo ese dato, alcalde de Tacna del 84 al 85. Y el jurado de Tacna observa esa declaración jurada, dice que compruebe con documentos Ya. que he sido electo alcalde de Tacna. Ya. Y lo más risible es que ¿quién conduce un proceso electoral históricamente si no es el jurado electoral? O sea, ellos tienen en su archivo a todos los alcaldes de Tacna. Ellos lo han proclamado. Ellos me han proclamado y ahora me piden que yo testimonie con documentos que no soy un farsante, Ya. ¿no? Y que no he puesto en mi declaración jurada. No me di cuenta que esa es la última valla, hay otras anteriores también. Hay anteriores, por supuesto, No es la ¿no? primera. ni la O sea, última. pero ¿lo han inscrito o no lo han observado? Estoy en los plazos de inscripción. Mis compañeros aquí en Tacna han estado buscando hasta en el municipio documentos que lo comprueben, porque yo nunca me preocupé, Fernando, Ya. de guardar el documento. Debo tenerlo en algún lugar de mi biblioteca, pero que se me ocurra pensar que alguien me iba a preguntar eso. Yo creo que esos miembros del jurado no son de Tacna, pero no. Sin embargo, he visto apellidos que son de nuestra tierra y Sí. eso más me preocupa. O sea, le piden a usted que presente el documento cuando fue declarado alcalde de la ciudad de Tacna. Claro, que fui electo, que no he Electo. mentido. Ya. Que no he mentido. ¿No vale el diario? Realmente es algo penoso, ¿no? Más allá de lo que parece una broma de mal gusto, es muy penoso ver a la política arrastrándose por estos vericuetos, ¿no? Extraños y malolientes para tratar de destrozar algunas candidaturas, ¿no? Porque eso es evidente. No, me queda claro, o sea, ilógico o premeditado para bloquear o colocar una piedra en el camino. O siquiera una Mientras piedra. debería estar haciendo campaña, está preocupado por buscar Por documentar. por un documento Por que documentar. alcalde. Increíble. Y como que la gente aquí en Tacna no lo recuerda. Sí. Pero bueno, pasan cosas. ¿Recién ha llegado? Bueno, llegado el mismo vuelo Ya. con Jorge. Bueno, yo vengo también por el Ya. Día de la Fraternidad, Ya. porque tiene que continuar una gira hasta Arequipa, pero yo me quedo por el Día de la Fraternidad, Ya. naturalmente, cumplo mis deberes en Lima, Ya. mis tareas y regreso, estoy en ese... Para en ese- coordinar una entrevista acá en la cabina de la radio. en sus manos, Fernando. Ya, perfecto. Encantado. Don Jorge, ustedes tienen conferencia ahora. Sí, ahorita. ¿Y a cuál es su periplo? Bueno, tenemos una reunión en la tarde. La señora Corín Flores ha organizado una reunión con un sector empresarial, Ya, entiendo, de la ¿no? Cámara de Comercio. Y en la noche con nuestros compañeros, ¿no? Ya. Y por supuesto, yo creo que a través de la prensa vamos a poder llegar como estamos haciendo en ¿Hay este problemas momento. internos? Ya se superaron, ya ¿Sí? pasaron. Sí, ya pasaron. ¿El APRE es así? ¿Se lame la sería Es que, rápido? ¿sabes por qué? Porque es el único partido que hace elecciones. Entonces, cuando hay elecciones siempre hay, pues, Ya. controversias. ¿Pero Es eso del manejo de lista los ha afectado algo? Yo creo que sí, porque se ha perdido tiempo, Ya. ¿no? Así como se pierde tiempo por Claro, aclarar si es claro, alcalde o no. pero lo- eso viene por el jurado, lo otro es interno. Sí, pues, ese interno es verdad. Pero los partidos que tienen dueño, no hay problema, pues, porque si el No, él decide. CNHista lo votan, te das cuenta, o lo despide como plata, como cancha. Entonces, no, en el APRA es un partido que hay controversias, hay confrontaciones, pero cuando nos unimos, nos unimos. Usted sabe que es así. Y la gente se pregunta si son de derecha o son de izquierda. Somos de eficiencia, de buen gobierno. Ya. Somos gente competente, que es, tenemos el orgullo de haber tenido un gobierno exitoso, que por Tacna hizo mucho, desde la Sotaca hasta la carretera de Hilo y muchas cosas más, y podríamos seguir haciendo mucho más cosas por Tacna. Yo sueño, Pero la gente yo lo sueño- recuerda también por el primero. Yo sueño- Y los dos fueron no, parlamentarios. es que ahí. desde ahí vino la Sotaca, pues el primero, por primer supuesto, gobierno. ahí fue. Pero y la crisis ¿No? económica, Y tuvimos los un, problemas. tuvimos un brillante ministro tagneño en Robert Además, Pango, ¿no? además con 8 Yo, no sé, planteles pero educativos. yo sentí que
primero fue mejor que el segundo. O sea, hay un tema de crisis económica, pero fue generada porque se enfrentaron al poder empresarial, al poder de la comunicación, que es algo que nadie lo hace desde el sector político, menos desde la presidencia de la República o el Parlamento Nacional. Las cosas tienen su paso y su tiempo. El primer gobierno tuvo una etapa, el segundo gobierno de otra naturaleza. ¿Qué es lo que hicimos? El Perú creció como nunca, crecíamos 7, 8, 9%, hoy día cuánto se crece, 2, 2,5%. Bajamos la pobreza como nunca, 20 puntos, redujimos la desnutrición infantil y la anemia, el analfabetismo, aparte de 150.000 obras. A mí más me gusta la obra humana que la física, francamente. Porque ¿Y por qué no se les ha reconocido eso por parte de la gente? Porque la gente, como se ha dicho, votan a veces por improvisados, votan por gente no competente. Es una lástima. Ricardo Lago, que es un economista español, dice, si hubiera habido 3 o 4 gobiernos igual que los de Alan García y el APRA, el Perú estaría en el primer mundo. Pero en lugar de avanzar, todo fue para abajo. Bueno, de PPK, que es algo que lo que hablamos, prácticamente no hay inversiones, todo se ha caído. Si bien estamos arriba por el precio de los minerales, pero la plata no llega a la gente. Y estamos casi gobernados por organizaciones criminales. Por eso la cosa es, pues simple es decirlo, pero le explico cómo es. Un crecimiento económico al Perú, el Perú crece 300.000 jóvenes, entran a la población económicamente activa por año. Pero a un crecimiento de 2,5%, 3% no alcanza esa totalidad. Entonces nosotros tenemos que crecer por lo menos el doble o más. De 5 a 7, lo que nos dice siempre eso ha dicho don Jorge González Izquierdo. Y Lucho Carranza al final dijo, hoy podríamos estar creciendo 6-7, ¿no? Hoy. Ya. Pero como el gobierno es inestable, por ejemplo, lo de ayer es otro bajón, ¿no es cierto? Dicen, no se siente. Sí se siente, porque son miles de jóvenes que no llegan a un trabajo. Con un gobierno aprista, estoy seguro que el crecimiento va a volar otra vez, a empezar a 6, 7, 8 y seguirnos para adelante, gracias a los precios, no solamente de los minerales, sino la agricultura exportadora que está dando mucho dinero al país. Así que eso es muy bueno. Súmale el turismo, súmale el comercio, súmale una serie de cosas más. Don Jorge, bienvenido a Tacna. ¿Dónde es la conferencia de prensa? En el hotel de la derrama de turistas, ¿no? En el hotel de turistas. Sí. En el hotel de turistas. Ya, sí. Gracias por estar acá. Manda saludos Carlos Roca, que nos está viendo en Lima. El 1 de Lima. El 1 de Lima, diputado. De Lima Regional, Lima senador. Regional, senador. Don Carlos Roca, que también hemos conversado, me pidió una entrevista, vamos a conversar con él. Manda saludos Rubén Sala, más conocido como Pajarito. Yo no sé qué hace postulando por Puno, Pajarito, por el APRA. Y te presento a Jorge Lozada. Don Jorge, ¿tiene micrófono acá, por favor, si podría agarrarlo? El 9 del Parlamento Andino. 9 de... ¿Cuántos candidatos son? Ha venido desde el extranjero. Arequipa. ¿Cómo está, don Jorge? Sí, por el apellido lo saco. Él es hijo de Jorge Lozada Estambul. Mucho gusto. Sí lo he conocido del Parlamento. Ya está su nieto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. 9 al Parlamento Andino. 9 en el Parlamento Andino. Estamos con muchas propuestas. El Parlamento Andino ha estado un poco desprestigiado últimamente porque dice que es un órgano que no sirve para nada. Es que creo que no saben explicar sus funciones. Sí, yo creo que eso es un tema de comunicación. Ahora tenemos una conferencia de prensa donde tendremos la oportunidad de explicar algunos aspectos importantes. Y bueno, estamos a la orden para cualquier entrevista y poder... Acá con nuestra coordinadora, todo para poder ya entrar de lleno en tema de la campaña electoral. Mi saludo a toda la gente de Tacna. Hemos estado en agosto del año pasado en la procesión de la bandera y tuvimos realmente una acogida con el compañero Jorge y con el compañero Grover increíble. Así que hoy día estamos retornando después de algunos meses y siempre expresándole nuestro gran cariño por toda la gente de Tacna. Gracias por estar aquí. Mañana estamos en Hilo al mediodía y en Moquegua en la noche. Nos están escuchando en Hilo a esta hora de la mañana en los 97.5 de la FM. ¿A qué hora está en Hilo? Mediodía. ¿Van a Moquegua? Sí. En Moquegua nos escuchan en los 95.1 de la FM y Torata 91.1 de la FM. Perfecto. Para que estén atentos que va toda la gente de Lapra por allá también. Le manda saludos don Grover, el señor Marcelo Martorell, dice que usted ha sido su profesor, que él ha sido su campeón de poesía y cuando fue acá le lo premió, dice. ¿A Marcelo Martorell? Sí, claro. ¿Cómo ha cambiado este chico? ¿Cómo ha cambiado este chico? Buenas tardes, saludos a Jorge del Castillo. Si el APRA estuviera en el gobierno estaríamos mejor, me dice por acá la señora Inés.
Saludos al señor Lozada también, que me piden que lo entreviste, así que vamos a coordinar con usted también para poder entrevistarlo. Gracias, don Jorge, por visitarnos. Al votante, cuando vota presidente, después pasa al Senado Nacional, yo soy el 2, después pasa al Senado Regional, Grover es el 1. Y ahí pasa al diputado del Parlamento Andino, Jorge Lozada es el 9. ¿Y sabes qué me parece esta elección como cuando estaba mi papá también postulando en el 85 para congresista? Porque ahora hay que enseñar a votar con la cédula que hay. Antes se iba casa por casa o se iba a las juntas vecinales o a las asociaciones y había que llevar las cédulas y decirle, ¿quieres votar por Villa? Línea para acá, presidente, ¿no? Eso. Había que enseñarle a votar a la gente. Ahora es mucho más complicado, de que la gente tiene que saber dónde está su candidato y pienso yo que lo que la gente va a hacer es votar en línea. Sí. Es el tema de línea, porque va a ser lo más fácil que se le va a Que enseñar. pongan su voto preferencial en la medida de lo posible. En la medida de lo posible ir al voto preferencial, pero hay que educar mucho, porque con esos 30 y tantos partidos políticos va a estar bien complicado para la gente y va a subir el nulo viciado si es que se le complica al momento de estar solo ahí en el momento de la votación. Así que para eso el APRA tiene aparato. Eso nadie lo va a negar. Gracias por estar acá.